En los sermones que hemos estado viendo en semanas anteriores, hemos estado hablando respecto a la misión de Jesús, ¿verdad? ¿Qué es lo que Jesús hizo, el propósito de su vida, sus palabras? En las 2 semanas anteriores vimos que Jesús se presentaba, si ustedes recordarán, como el pan de vida, y también se presenta a sí mismo como la luz del mundo, por medio de quien podemos conocer la libertad, encontrar eso que tanto nos hace falta en ocasiones, que es saciedad en nuestra alma. Y el día de hoy veremos una de esas necesidades diversas que Jesús reconoció en el ser humano, que es la necesidad de liderazgo. Jesús se presenta a sí mismo como capaz de suplir esa necesidad que todos nosotros tenemos, que es tener líderes, que es tener personas que de una u otra manera nos guíen. Así que si tienes tu Biblia, te voy a pedir que me acompañes a Juan 10. Ahí en Juan capítulo 10 Jesús nos habla a través de lo que se conoce como una alegoría. Ahora, ¿qué significa esta palabra? Una alegoría en esencia es una metáfora, pero ampliada. Ahora, ¿qué es una metáfora? Una metáfora es como una comparación, una herramienta del lenguaje que usamos para relacionar un evento con otro y encontrar ahí un significado, pero el significado a veces no está en claro. Les voy a dar una metáfora que yo creo todos hemos escuchado. El tiempo es oro, ¿ok? Todos hemos escuchado, yo creo eso, ahora el tiempo es oro. Eso sabemos que es una metáfora. Ninguno de nosotros cree realmente que el tiempo pues es dinero. En todo caso, pues ya fuera rico nada más de estar sentado esperando, ¿verdad? Entonces el tiempo es oro, significa que el tiempo es tan valioso como el oro. Es una metáfora, ¿sí? Todos los usamos a diario. Jesús usa en este caso una metáfora ampliada y en Juan 10 la vamos a ver. Aquí en esta metáfora Jesús dice que Él es una puerta y que Él es un pastor de ovejas. Por supuesto, Jesús no es ni una puerta ni un pastor de ovejas. Él es el Hijo de Dios, un humano en quien estaba contenida humanidad y divinidad totalmente cierta, ¿verdad? Pero esa metáfora nos enseña algo para nosotros y sería muy práctico pues preguntarnos qué significa que para nosotros que Jesús diga que es una puerta y que es un pastor de ovejas. Así que si estás ahí en Juan 10, vamos a estar a partir del versículo número 6. Pero antes de comenzar a leer, me gustaría contarte un poquito cómo es que llegamos a Juan 10. La Biblia, si tú recuerdas, está compuesta por libros. Y como todo libro, cuando tú llegas a un capítulo, pues generalmente hay un capítulo que lo antecede para que entiendas, pues, de qué trata, ¿verdad? Imagínate empezar una película en la mitad y de esas bien enredosas, pues no la entenderías. ¿Cómo llegamos a Juan 10? En Juan 9 se nos narra que Jesús iba caminando y él se encuentra con un hombre que es ciego desde su nacimiento. De pronto Jesús lo sana, este hombre recibe la sanidad y pues la gente está impresionada porque este hombre antes, al ser ciego y no poder trabajar, se dedicaba a pedir dinero en las calles y ahora las personas lo ven con sorpresa porque pues vaya, ahora ve y está como si nada y la gente hasta estaba confundida, decían, ¿será? ¿Se parece? No, que sí es, que no, había como un conflicto. Todos estaban impresionados. Los que realmente no estaban impresionados pues eran los religiosos, ¿verdad? De la época de Jesús. Para ellos este milagro era un ataque a su poder. Y ellos entonces empiezan a cuestionar a este hombre, le empiezan a decir, oye, ¿cómo es que tú fuiste sanado? Y súmesele que este milagro se había realizado en el día de reposo, que era para ellos pues inviolable, no era como que, wow, ¿cómo te atreves a hacer eso en el día de reposo? Pero Jesús lo sana y luego estos religiosos empiezan a cuestionar a este hombre. Es como si te llamara la policía ahora y te dijera, a ver, ¿cómo tuviste esto? Pero muchas preguntas, lo acosan y él les dice, pues fue Jesús, ya les dije, vino y me sanó. Pero no le creen, llaman a sus papás y le dicen, oigan, ¿este es su hijo? No, pues que sí. ¿Y él era ciego? Sí, desde que nació. ¿Y cómo es que ve? ¿Quién sabe? Pregúntenle a él. El punto es que le vuelven a preguntar y siguen sin creerle, porque él realmente no puede explicar a ciencia cierta qué fue lo que pasó. Él solo sabe que era ciego, que Jesús le echó lodo en los ojos, le dijo que se fuera a lavar y de pronto ya estaba viendo. Esos fariseos, llega tanto su orgullo, ¿verdad? Su falta de sensibilidad para con este hombre, digo empatía, ¿verdad? Porque este hombre era ciego toda su vida y en lugar de alegrarse con él, lo acosan y por si fuera poco, lo condenan y lo expulsan de la comunidad. Le dicen, tú ya no eres parte de la comunidad judía, lo expulsan de la sinagoga, que sería para nosotros como ser expulsado de tu familia misma, que nadie te va a hablar, nadie va a reconocer que tú eres un judío. Y a este hombre lo expulsan de la sinagoga, como si fuera nadie. Y Jesús lo encuentra. Y Jesús, teniendo un corazón muy diferente al de estas personas, pues lo recibe. El texto literalmente dice que Jesús se entera y lo busca. Jesús intencionalmente va y lo busca.
Y ahora piénsalo, este hombre está desorientado, conoce la vida desde su ceguera. Él no conoce el mundo como tú y yo lo conocemos actualmente. Y ahora lo expulsan, nadie lo quiere ayudar, lo ven como un desconocido, como alguien enfermo. Y está perdido en la ciudad, seguramente ahora escucha, estoy en esta calle, así es la calle, esta es la curva, aquí es donde me sentaba a pedir dinero. Con razón la tierra, la gente se lavaba las manos, yo ni veía de qué color era, yo sentía nada más algo. Está descubriendo algo muy distinto, está abandonado a su suerte, pero Jesús lo encuentra. Y bajo eso, es que nosotros encontramos el capítulo 10 de Juan, donde Jesús se compara con una puerta y con un pastor de ovejas. Creo que una de las experiencias humanas más dolorosas que podemos enfrentar es tener un liderazgo malo, negligente o abusivo. Vamos, desde la niñez, ¿verdad? Tus padres, por ejemplo, creo que con muy buenas intenciones tenían ciertas conductas, pero a veces, lamentablemente, sus conductas heredadas, traumas de su niñez, no sé, había formado una manera de tratarlos y probablemente de ellos aprendiste pues a decepcionarte primero, ¿verdad? Probablemente de tus padres esperabas amor de cierta manera, esperabas respaldo, esperabas poder confesarles cierto problema que tenías y encontrar en ellos pues un padre que te protegiera, alguien que te impulsara. A lo mejor hiciste algo incorrecto y en ellos no encontraste una solución, sino al contrario, una manera dura de ver la vida, una respuesta rígida, pues te lastimaron. No sé, los padres en ocasiones pueden ser pues malos líderes. No lo estamos culpando ni justificando, es la realidad. Incluso nosotros algún día como padres podríamos ser, no siempre, pues los mejores, ¿no? Hay que reconocer eso. Y desde niño te enfrentas a la realidad de que esta vida es dura y que incluso a veces aquellas personas que están dispuestas para cuidarte y para guiarte, pues te dañan. Y eso por mencionar lo mejor. En ciertos casos, los familiares más cercanos de niños, que se supone están para ahí para protegerlos, cuidarlos, pues son los perpetradores de abusos terribles, ¿verdad? Que los marcan y que te marcan de por vida. Y eso pasa. Y no nada más en tu niñez, cuando creces, pues los amigos, gente con la que estás ahí muy dispuesta a colaborar, te traiciona, ¿sí? Te abandona. Y gente lo ha descubierto desde grados pequeños hasta grados mayores, ¿verdad? Cuando el gobierno te da la espalda, sufres una injusticia y nadie te puede atender, no te creen, no puedes aportar las pruebas. Sin duda, como seres humanos hemos tenido esa experiencia en mayor o menor medida. Sé que algunos de ustedes más, sé que algunos de ustedes menos, pero todos sabemos la decepción que enfrentamos cuando alguien de quien esperábamos algo, pues nos decepciona. Y creo que hay un nivel más profundo de esta decepción. Cuando quien nos decepciona es un líder religioso o una iglesia, eso nos daña pues bastante, ¿sí? Alguien que tú, se supone, Dios había puesto para guiarte a Dios, pues termina realmente guiándote a un lugar incorrecto, ¿verdad? Alguien en quien tú confiabas, en quien pusiste pues tu confianza, a quien confesaste tus debilidades, tus secretos, y te hacían sentir, en lugar de más cerca de Dios, pues más alejado, ponían sobre ti cargas, condiciones. El punto es que te sentiste manipulado y en cierta manera hasta abandonado. Ahora, no siempre eso es traición. Hay veces que los líderes como humanos se equivocan, ¿cierto? Nos podemos equivocar, todos somos humanos. Y el problema no está en equivocarse, el problema está en que deberíamos reconocer nuestros errores, deberíamos pedir perdón. Todo líder, quien sea, por más alta que sea su jerarquía, estatus o tamaño de iglesia, debería ser lo suficientemente sensible de poder ser confrontado, ¿sí? A veces como papá no te equivocas nunca, ¿verdad? Nunca reconoces delante de tus hijos que te equivocaste. Ese es un error, porque les estamos mostrando que somos orgullosos, que somos infalibles y que ellos también deben ser así cuando sean padres finalmente. Los líderes nos equivocamos también. Y un líder religioso lamentablemente puede dañarte demasiado. Creo que este es el caso de este hombre. Él estaba recién sanado. Él quería una comunidad que lo abrazara, que lo cobijara. Y lo que encontró fue totalmente lo contrario. Fue un rechazo que lo expulsó y que lo hizo alejarse pues de Dios incluso. Y lo puedo decir así porque para él la sinagoga era la única manera de conectarse con Dios. Y si te corren de ese lugar, pues ¿qué queda de ti? Nada. Jesús, sin embargo, lo encuentra, lo salva, le dice, yo soy el Cristo, si crees en mí tienes vida. Y este hombre lo cree, se aferra a Jesús. Y con eso en mente, nosotros podemos entender que
una cosa en particular. Dios no cierra los ojos, ¿sabes? Dios ante el abuso no cierra los ojos. Dios ante el engaño, Dios ante nuestro sufrimiento no cierra los ojos. Los fariseos, estos líderes de Israel lo hicieron y probablemente a ti y a mí nos lo han hecho también, pero Dios no cierra los ojos, Él sabe. Si tienes tu Biblia, te voy a pedir antes de iniciar aquí que vayas a Ezequiel 34. Pon ahí tu dedo en Juan, no lo pierdas, porque es este texto en particular, creo que es muy claro. Ezequiel es uno de los profetas, está en el Antiguo Testamento. Está Isaías, Jeremías, y de ahí un libro chiquito, y de ahí Ezequiel 34. Ezequiel capítulo 34. Ezequiel fue un profeta usado por Dios para hablarle a todos, incluidos los líderes. Si tienes tu Biblia, mira, dice el versículo 1, vamos a leer ahí unos cuantos versículos. 34, ¿estamos ahí? Ezequiel 34, 1. Después, dice Ezequiel, recibí este mensaje del Señor: hijo de hombre, profetiza contra los pastores, los líderes de Israel. Los líderes de Israel, dales este mensaje de parte del Señor soberano. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, pastores, que se alimentan a sí mismos en lugar de alimentar a sus rebaños? ¿Acaso los pastores no deben alimentar a sus ovejas? Ustedes beben la leche, se visten con la lana y matan a los mejores animales, pero dejan que sus rebaños pasen hambre. No han cuidado de las débiles, no se han ocupado de las enfermas, ni han vendado a las heridas, no salieron a buscar a las descarriadas y perdidas. En cambio, las gobernaron con mano dura y con crueldad. Por eso mis ovejas se dispersaron sin pastor y son presa fácil de cualquier animal salvaje. Han deambulado por todas las montañas y las colinas sobre la faz de la tierra, y sin embargo nadie salió a buscarlas. Este texto, yo creo, aplicaba totalmente a cómo este hombre se sentía: rechazado, expulsado, y nadie iba a buscarlo. Y a eso voy. Dios no cierra los ojos. Esa es una necesidad que Dios ha visto desde antes de que Jesús estuviera en la tierra, cientos de años antes. Y cuando Jesús viene, Él es la puerta a una nueva realidad. Aquí en Juan 10, en el versículo 6, podemos leer lo siguiente: los que oyeron a Jesús usar este ejemplo no entendieron lo que quiso decir. ¿Qué ejemplo? A lo mejor tu Biblia dice la alegoría, la que hemos hablado, la de las puertas y los pastores. La gente como que, ¿de qué estás hablando, no? Tú eres carpintero, ¿cómo que ovejas? Y Jesús explica entonces, versículo 7, entonces les dio la explicación: les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Él nos está enseñando que Él es la puerta. En otras palabras, Jesús entiende que hay muchas personas que prometen muchas cosas que supuestamente nos van a llevar a través de ellos a otro lugar, a otro destino, en todas las áreas, y esas personas fallan. Jesús dice: yo soy la puerta. Y antes de que Jesús viniera, muchos pretendieron guiar al pueblo de Israel a la salvación, pero ellos no podían llevarlos a un lugar porque eran incapaces al ser pecadores como nosotros. Ningún humano es infalible. Pero Jesús dice, versículo 9, yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos y entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. Ok, la idea de Jesús es esta. No sé si tú has visto un redil de ovejas o un rebaño de ovejas, ¿verdad? Es un montón de ovejas, ¿verdad? Juntas, y generalmente hay pastores que las van guiando pues para acá, para allá, de vuelta al corral. Nosotros llamamos corral. En aquel tiempo se le llama redil. Un redil era como un corral, pero hecho con paredes de piedra, ¿sí? Entonces no era como un corral de madera o de púas, como te lo imaginas, sino un corral hecho de piedra muy grande y una puerta muy grande de madera. Jesús está diciendo, tú y yo estamos ahí encerrados en un corral, y ese corral está tan seco y vacío que sin darnos cuenta nos estamos muriendo de hambre. Y muchos vienen, pero no son verdaderos pastores, o sea, no son verdaderos líderes de nuestra alma. Ellos brincan por la barda y lo que te dan es nada, son migajas. Y Jesús dice, pero yo soy la puerta. O sea, Jesús se propone a sí mismo como quien es capaz de que nosotros salgamos de este redil que es el mundo, que es este sufrimiento, que es el abuso, que es el pecado y la maldad, y salgamos, Él dice, libremente, y que encontremos buenos pastos. A veces nos acostumbramos a vivir
dentro de un redil caído. Nos acostumbramos al pecado, nos acostumbramos a la maldad. Para nosotros es muy normal estar ahí encerrados y comer lo poco que encontremos. Pero Jesús dice, oye, eso no es lo que yo quiero para ti. Yo he venido para que tú salgas y encuentres pastos. Se puede vivir de esa manera, sobrevivir, pero eso no es vivir. Es como un ejemplo que estaba leyendo en la semana de un soldado que se llamaba Yokoi, de apellido Yokoi, japonés. Y este hombre en la guerra, al verse casi derrotado, él junto con otros compañeros corrió y se metió a lo profundo de una selva. Y aún después de que acabó la guerra, él estuvo con sus compañeros durante casi 30 años escondido. O sea, imagínate, la guerra había acabado. Japón estaba en paz y él podía salir y volver con su familia y etcétera y regresar. Y él estuvo con sus compañeros más de 30 años hundido en una selva. Muchos de sus compañeros murieron junto con él. ¿Y sabes qué comía? Sapos, comía lo que encontrara. Unos de sus compañeros murieron ahogados por las lluvias, por las inundaciones. Y él pensaba que esa era la manera de sobrevivir. A veces creo, somos muy parecidos a esto. Estamos en una selva, pero peor tantito, ¿no? Un desierto alejado, un lugar recóndito, sobreviviendo con las migajas que el pecado y este mundo nos deja. Cuando realmente la guerra con Dios se ha acabado. Y si tú vienes a Cristo, realmente encuentras algo que es mucho más grande. Por eso Jesús dice, lee conmigo Juan 10:10, el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que ustedes tengan vida y que la tengan en abundancia. En algunos casos, después del trauma de algún tipo de abuso, algunas personas desarrollan lo que se conoce como el síndrome de Estocolmo. A lo mejor has escuchado qué es. En este trastorno, es un fenómeno muy contradictorio, las personas que son cautivas del abuso, poco a poco empiezan a sentir preferencia e incluso amor para sus captores o para sus abusadores. Gente que estuvo secuestrada durante años, primero se quejaba del dolor que sufría y del secuestro del que había sido víctima, pero después con el tiempo este trauma te llega a cambiar de tal manera que empiezas a ver a tu secuestrador con amor y piensas que él al contrario es una persona buena que quiere beneficios para ti. Y eso es algo que se ha documentado múltiples veces. Como pecadores así somos a veces, ¿sabes? Pensamos que el pecado, Satanás y lo que nos propone es algo bueno, es algo que nos conviene, es algo que hasta nos da gusto hacer y cometer, que nos da placer. Pero eso no es vivir, está mal, es irreal. Así que por conveniente que parezca, eso no es vida. Jesús dice, eso es muerte y destrucción. Pero yo en cambio, a través del conocimiento, a través de despertar a la verdad, te traigo una vida, y no una vida limitada, sino una vida en abundancia. Ser creyente es despertar de ese trauma. Por eso a veces los cristianos tenemos tantas preguntas respecto a, ¿será bueno hacer esto? ¿Será malo hacer esto? Sí, ser cristiano es difícil, pero no en el sentido de estar como antes. Eso es mucho peor y más difícil cuando lo analizas. Pero ser creyente es despertar a la luz y empezar realmente a identificar el conflicto que hay entre este mundo y Dios, entre tu corazón que quiere servir a Dios y lo que todos te enseñan. Ser cristiano es vivir en conflicto, pero es vivir bajo la luz de la verdad y de la vida. Lo otro es estar muerto, simplemente siguiendo la corriente, de aquí para allá, sufriendo, pensando que eso es, abusando de otros y tú siendo abusado, pensando que esa es la manera en la que tienes que vivir. Jesús dice, oye, eso no es normal. Yo he venido para que tengas vida a través de mí, que tengas una vida en abundancia. Ahora, Jesús ve nuestra necesidad, reconoce que estamos encerrados en el mundo. Él, recuerda ese pasaje de Ezequiel 34, ve que hay malos líderes, pero rompe con ese liderazgo equivocado. Nos saca de ahí, nos soluciona esa situación. Pero ya que estás afuera, uno podría sentirse igual de abandonado, ¿verdad? No se trata de sacarnos de lo que conocemos por horrible y meternos a un lugar peor, ¿sí? Hay niños, por ejemplo, que son sacados de su núcleo familiar porque es muy difícil, pero el orfanato no resulta ser mejor, ¿sí? Y Dios no es como que te saque de la ignorancia del pecado y ahora te abandone al sobrepeso de su justicia y santidad, ¿sí? Como ahora aplastarte bajo su peso, no. Jesús nos saca porque es la puerta, pero Él dice, yo soy también el pastor. Como es Salmo 23, que David decía, ¿verdad? El Señor es mi pastor y nada me va a faltar. ¿Por qué nada me va a faltar? Porque Él me va a guiar a delicados pastos.
junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. O sea, Dios te salva a ti y a mí del pecado, pero también nos restaura. Y Él quiere restaurarte y guiarte a una nueva vida. Él quiere guiarte a un lugar donde tú realmente conozcas qué es estar en una relación con Él. Por eso Jesús dice ahí, versículo 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo. Abandona a las ovejas porque no son suyas. Él no es su pastor. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. El cuidador contratado por salario sale corriendo porque trabaja solamente por dinero y en realidad no le importan las ovejas. En otras palabras, sí, hay malos pastores, malos líderes en tu vida. Tus padres, la gente de la que esperas algo probablemente no va a ser la mejor en cada circunstancia. Eso es normal, somos todos seres caídos, pecadores. Trabajamos por nuestro interés y cuando vemos el peligro pensamos en nosotros mismos más que en realmente los que están a nuestro cuidado. Eso va a pasar y tenemos que entenderlo, pero ponerlo en contexto de que Jesús dice, pero yo sí soy el buen pastor que doy mi vida por mis ovejas. O sea, Jesús está tan dispuesto a estar de tu lado y de mi lado que Él saldría incluso a dar su vida delante de un lobo en lugar de permitir que ese lobo nos haga daño. Porque tú y yo, la verdad, no somos ovejas, somos humanos. Pero a veces nos sentimos como ovejas, ¿sí? Tontas, sin recursos, sin nadie que nos apoye. Te sientes así, como abandonado, como si estuvieras en una montaña solo y no sabes ni qué hacer. Todos nos sentimos así a veces. Y eso se resulta en tus emociones, a lo mejor es tu economía, no sé. Hay muchos lugares donde nos podemos sentir así como ovejas. Volteas a este lado y está ahí el lobo, ¿no? Satanás, el pecado, el mundo, con sus dientes amenazándote. Y volteas a este otro y ves otras ovejas igual de perdidas que tú, que no te pueden guiar a ningún lado tampoco, que te traicionan, que prefieren su interés, comerse lo que tienen delante antes de ayudarte. Y a lo mejor te ves a ti mismo y te analizas como en el espejo, ¿verdad? Que, ¿por qué eres así? Tú eres a veces quizá tu mismo saboteador. Sientes que tú eres quien te pone el pie, ¿no? Quien pisa la agujeta. Dices, oye, ni aquí ni allá. Y a veces ni yo mismo parece que me quiero superar. Parece que ni yo mismo quiero entender. Y luego, si eso no fuera poco, porque ya es demasiado, volteas al cielo esperando encontrar algo ahí. Pero lo que ves es el cielo cerrado, ¿sabes? Porque nuestra injusticia es una realidad. Nuestra injusticia, nuestra indiferencia, lo que somos nos hace enemigos de Dios. El hecho de volver a Él en ocasiones siendo pecadores es muy difícil porque nos cuesta rendirnos ante Él. Nos cuesta aceptar que quiere algo bueno para nosotros. Nos cuesta renunciar a nosotros mismos. Por eso la Biblia es clara y quiero dejártelo claro. Volteas a donde quieras y tienes enemigos. Pero si tú y yo no estamos en Jesús, cuando volteamos hacia arriba, lo que tenemos también es un enemigo. La Biblia dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra nosotros humanos que con injusticia detenemos su verdad. La Biblia es clara con eso. Nuestra deuda ante la justicia de Dios es imborrable porque Él es puro, Él es perfecto. Pero, y eso es importante, pero Jesús dice, yo soy el buen pastor que da su vida por sus ovejas. O sea, Jesús enfrenta al enemigo, enfrenta a otros, enfrenta el abuso. Pero Jesús sobre todo satisface en la cruz, al morir por ti, por mí, por nuestros pecados, nuestra principal deuda, que es con la justicia de Dios. Entender que Jesús tiene que morir en una cruz es entender que Él carga con nuestra maldad y nos representa frente a la ira de Dios que debería ser nuestra o debería ser contra nosotros. Es impresionante porque Jesús nos libera. Y Él nos representa delante de Dios. Y Él toma nuestro lugar y satisface todos los requerimientos de la justicia de Dios. No hay nada mejor que tener un buen abogado cuando estás en problemas. Pero no hay nada mejor que tener un abogado que esté dispuesto a sentarse contigo a la silla de los culpables y decir, si tú vas a la cárcel, yo voy también. Como eso no hay, porque ahí Él está poniendo su pellejo de por medio. Y Jesús te dice, párate del banquillo, yo me siento en tu lugar y yo pago la pena que tú debías pagar. Y eso nos da su perfección a nosotros y nuestra imperfección se le da a Él. Como ovejas de Israel,
si tuvieran un poquito más de pensamiento, esto hubiera sido bien cañón de entender. Imagínate, en el templo de Moisés se sacrificaban entre muchos animales, pues ovejas. Y como oveja, tú morías por los pecados de alguien más. En este caso, si nosotros fuéramos las ovejas, pues moriríamos bajo nuestros propios pecados. Pero ¿te imaginas ese camino rumbo al templo a ser sacrificado? Digo, para el que va a recibir el perdón hubiera sido un camino muy bonito, ¿no? ¿Sí? Como cuando vas al juzgado y la sentencia es buena para uno y mala para el otro. Para el otro es el cielo y para el otro es como el infierno. Y como ovejas, ese camino hacia el templo yo creo que hubiera sido traumático. Porque escucharías animales gritar y ver, y luego ves al sacerdote todo vestido con esa pureza que representa, con un texto en la frente que dice santidad a Jehová, y luego de pronto ves que saca un cuchillo de este tamaño y te agarran entre todos y están a punto de degollarte porque vas a morir por pecados que están cargados sobre ti. Y Jesús ahí es como si viniera el pastor de esa oveja corriendo y dijera, tranquilos, yo voy a dar la vida por esta oveja. Y Él muere en nuestro lugar. Su justicia es nuestra ahora. Por eso Jesús puede decir con toda autoridad, versículo 14, yo soy el buen pastor. Conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí, como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Así que sacrifico mi vida por las ovejas. Wow, o sea, si su salvación es suficiente, lo que Jesús promete aquí es una intimidad sin precedentes, ¿sí? El pastor, por más que le habla a sus ovejas, pues las ovejas no lo entienden totalmente. Entienden su voz, pero no entienden sus palabras. Entienden lo que les dice, pero no entienden su corazón. Pero Jesús, a ti y a mí, no nos ve como animales tontos que no lo entienden. Él dice, yo te conozco y tú me conoces. Jesús no muere por un montón de rostros uniformes, ¿verdad? Que quién sabe ni quién eran. Jesús muere por gente que conoce, específicamente por nombre y apellido. Cuando Jesús murió por ti y por mí en la cruz, no estaba muriendo pues a ver si se salva, a ver si alguien ahí agarra un poquito de lo que yo estoy haciendo. Jesús muere específicamente por nosotros, porque ese texto nos está diciendo, Él es el buen pastor y yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Y si tanto lo pudiéramos entender, la inmensidad de esto, porque Jesús añade, así como también el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, así sacrifico mi vida por mis ovejas. Fíjate, Pablo decía lo siguiente, y quiero que al escucharlo pongas en perspectiva qué significa conocer a Dios. Pablo dice, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo tengo todo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. Se escucha, Pablo dice, yo todo lo que tenía lo considero como si fuera pérdida. Aún más, lo considero como si fuera, y la palabra literal es estiércol, ¿sí? Nadie de nosotros junta las minas de nuestros perros para guardarlas en el refrigerador. Si algo despreciable, lo juntas porque no esté ahí estorbando. Y Pablo dice, así es todo lo que tengo. O sea, si yo tuviera que poner todo lo que poseo, todo lo que soy en una balanza, sería como estiércol que recojo solamente para tirarlo a un lado en comparación del infinito valor de conocer a Cristo Jesús. Porque eso es para lo que tú y yo fuimos creados. O sea, Jesús te creó para Él y tu corazón no va a estar satisfecho hasta que no descanse en Él. Y cuando tú y yo empecemos en esta vida a degustar lo que significa conocer a Dios, vas a de verdad encontrar un propósito, una paz, una satisfacción, un sentido sin precedentes y que nada te puede dar y sobre todo que nadie te puede quitar. Jesús lo dice aquí en Juan 10, yo las ovejas las recibí de mano de mi Padre y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. En Jesús tú y yo tenemos una certeza sin igual. Y se confirma lo que tantos profetas del Antiguo Testamento desearon. Solo imagínalo. Todo el Antiguo Testamento es un grito de anhelo de miles de personas queriendo conocer a Jesús. Todos los profetas sufrieron, padecieron, fueron humillados, fueron limitados porque ellos tenían la esperanza de que algún día conocerían a Jesús, a Dios, a ese Dios misericordioso que los salvaría. Y tú y yo ahora tenemos esa oportunidad. Lo que tanta gente esperó, ahora tú y yo lo tenemos.
y a veces no somos agradecidos. Pero es cuestión de perspectiva, no de otra cosa. Es cuestión de perspectiva. Si tú y yo supiéramos lo que era vivir antes de Jesús, realmente, ¿cuánto valoraríamos tenerlo ahora? Y si Dios a mí nos despierta a entender qué significa vivir sin Jesús, vas a valorarlo como ninguna otra cosa en esta tierra. En Miqueas 5:4, ese texto me encanta. Fíjate lo que dice: el Señor se afirmará y pastoreará a su rebaño con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios, y permanecerá, porque en aquel tiempo Él será engrandecido hasta los confines de la tierra. O sea, lo que Jesús promete para ti es eternidad, es seguridad, es paz. ¿Cómo obtengo eso? Primero debo hacer una evaluación de mi vida personal. Debo preguntarme a mí mismo, y lo pregunto para que tú te cuestiones junto conmigo, porque al estar estudiando esto son preguntas que debemos hacernos. Si Jesús es tan grande, ¿por qué a veces no siento que sea tan grande? Si Jesús es tan hermoso y Él se presenta como lo que yo necesito, ¿por qué a veces sigo sufriendo tanto? Primero es preguntarnos en quién estamos poniendo nuestra confianza. Es un recordatorio constante que debemos hacernos, incluso si tienes 5 o 6 años de creyente, o menos o más. ¿En quién estás poniendo tu confianza? Cuando te sientes aprisionado, cuando te sientes preocupado, ¿en quién pusiste tu confianza? A veces en tu dinero, a veces en tu trabajo, a veces en tu capacidad de salir adelante. ¿En quién tú y yo estamos confiando? Porque una oveja, tan fácil como esto, voltea a ver a su pastor y su pastor le da todo lo que necesita. Y tú y yo podemos ser así, con confianza. Voltear a ver a Jesús y: Jesús, necesito esto. Tú provéemelo. Yo dependo de ti. Necesito esto. En ti pongo mi confianza. ¿Quién es el pastor de tu vida? No estoy hablando de un líder. ¿Quién es realmente esa motivación? Todos tenemos, incluso para mal, héroes. Gente que admiramos, gente que queremos seguir, gente de quien aspiramos ser como ella. No está mal eso. Pero esas personas, ¿a quién se parecen? Esas personas que han hecho para obtener lo que tienen. Analízalo, porque de ahí tú y yo vamos a obtener también un ejemplo para nuestras vidas. Deberíamos encontrar, primero que todo, nuestro liderazgo en Dios, en Jesús, sabiendo que Él jamás nos va a traicionar, sabiendo que Él jamás nos va a decepcionar, que jamás nos va a dejar. Y entonces buscar personas lo más parecidas a Jesús, que nos puedan ayudar y que nosotros también querramos ser personas muy parecidas a Jesús para guiar a otros. Y aplica todo. Si yo como esposo quiero que mi esposa me ame y guiarla a un buen camino, ¿como quién debo ser? O lo más parecido a quién debería querer ser. A Jesús, y pensar cómo actuaría Jesús en esta circunstancia. Y si yo quiero ser un buen padre, ¿cómo debería querer ser? Como Cristo. ¿Cómo sería Cristo en este momento? ¿Cómo sería Cristo ante el pecado de mi hijo? Ante su rebeldía, ante que no entiendo por qué es así. ¿Cómo sería yo como jefe, como lo que sea, si realmente viera en Jesús el ejemplo máximo de un líder? Creo que todo cambiaría. Amaríamos, perdonaríamos, iríamos. Y encontraríamos sobre todo las maneras de que todos estén en paz y nosotros estar en paz con ellos. Sé que no es fácil hacerlo, porque probablemente en tu caso alguien actualmente te sigue lastimando, alguien te sigue limitando, hay algo que está ahí estorbando y que a lo mejor no vas a poder sacar justo ahorita de tu vida. ¿Sí? Es más fácil decirlo, por supuesto, que hacerlo. A lo mejor tú estás en una relación de abuso. A lo mejor tú estás pasando algo que te pone en jaque tu confianza. Y quiero decirte eso, Jesús entiende tu situación. Jesús entiende perfectamente que tú y yo somos humanos y que sufrimos y que nos cuesta abandonar y que nos cuesta salir y que nos cuesta realmente confiar de nuevo. Pero ven a Cristo de nuevo, o sea, ponte a la disposición de Jesús. Quisiera que tú y yo pudiéramos ahorita renunciar a todo y correr. Sé que no es tan simple como se escucha, pero Jesús entiende. Y Jesús, como tu buen pastor, créeme, si tú se lo pides, Él se va a encargar de, con su amor, con su disciplina, con su vara, con su callado, sacarte de donde quiera que estés y entender mejor y poder guiar tu vida de una manera en la que tú realmente puedas sentir que el único pastor de tu vida es Jesús. Él va a guiar tu vida, Él va a guiar mi vida. Lo que ocupamos hacer es ponernos a su disposición. Así que proyéctate junto conmigo hoy.
Si yo fuera una oveja, ¿en dónde me encontraría hoy? A lo mejor en un acantilado así brutal, ¿verdad? Sientes que lo que ves abajo es un fondo sin más, que en cualquier paso falso te vas a resbalar. O a lo mejor tú sientes que estás en una situación pues menos, ¿verdad? Menos grave. En un valle profundo, ¿sí? Pero no tan tenebroso. A lo mejor tú sientes que estás bien, ¿sí? Pero ojo, a lo mejor tú sientes que estás bien. Es muy diferente a realmente estar bien. A lo mejor sientes que, pero pues todo me va bien, todo va de maravilla. Dile a Dios que te ayude a abrir los ojos y ver lo que Él quiere para tu vida, lo que Él desea para tu vida, porque créeme, Dios no quiere que tú que yo siga estancado. O sea, Dios no quiere que nuestro cristianismo sea siempre mediocre, ¿verdad? Siempre quejándonos por no poder hacer esto o aquello. Dios no quiere eso para nuestra vida. Él vino a darnos vida, una vida para que la tengamos en abundancia. Así que vamos a orar, ¿te parece? Y ahí en tu lugar tú confiésale a Dios tu necesidad particular. Él te conoce, pero confiésaselo. Él quiere que tú reconozcas dónde estás y que sobre todo al reconocer dónde estamos podamos gritar: Jesús, ven por mí, me siento solo, me siento abandonado. ¿Cómo gritaría si tuvieras esa necesidad? Como esa oveja que grita, pero su pastor, nuestro pastor Jesús, conoce nuestra voz. Así que Él, al escuchar tu voz orando hoy, Él conoce que eres tú quien lo busca. Vamos a orar.